4 siglos después, aquí estoy. Don Quijote como Storyware. ¿Qué pasaría si leyéramos a El Quijote como si fuese un sistema operativo? No me acerco a Cervantes como un historiador de la literatura. En vez, mi formación proviene de la arquitectura de sistemas, la teoría de la información y el estudio de mecanismos operacionales complejos. Durante décadas he trabajado con estructuras cuya función principal es mantener coherencia, aun cuando sufren interrupciones, errores, entradas inesperadas y cambio de contexto. Por eso cuando leo Don Quijote, no me pregunto solamente qué significa la obra. Me pregunto cómo funciona. Más específicamente, cómo consigue mantenerse coherente mientras constantemente interrumpe, cuestiona y reconfigura su propia realidad narrativa. Permítame definir el término storyware. Es un enfoque narrativo que concibe las historias como componentes modulares y reutilizables, capaces de adaptarse a distintos formatos, sin perder su complejidad literaria. No es un neologismo vacío, es una lente para ver algo que ya está ahí. Mi propuesta es sencilla. Cervantes construyó una obra cuya arquitectura anticipa principios que hoy reconoceríamos en sistemas narrativos modulares, transmedia y adaptativos. No pretendo afirmar que Cervantes inventó el storyware. Mi argumento es más modesto y a la vez más provocador. Ciertos mecanismos estructurales presentes en Don Quijote se vuelven extraordinariamente visibles cuando se observan desde la perspectiva de sistemas complejos. Para cada caso voy a presentar dos cosas. Primero, el análisis estructural. Segundo, un mapa topográfico espacial en 3 dimensiones. No es una metáfora decorativa, es una herramienta de visualización que traduce la arquitectura narrativa a un modelo que los ingenieros de sistemas reconocemos inmediatamente: capas, fallas y sumideros. Los 4 casos son estos. 1. El prólogo Cide Hamete Benengeli, donde la autoría se convierte en componente intercambiable. 2. El corte entre capítulos 8 y 9, donde la interrupción misma es parte de la arquitectura. 3. Avellaneda y el viaje a Barcelona, donde la ficción responde a una amenaza externa en tiempo real. Y 4. La cueva de Montesinos, el módulo de verdad indeterminada. Cervantes no disponía de la palabra transmedia, tampoco la palabra storyware. Sin embargo, construyó una arquitectura narrativa capaz de sobrevivir manuscritos interrumpidos, secuelas apócrifas y descensos a mundos oníricos. Creó componentes que podían intercambiarse, redirigirse y reinterpretarse sin romperse.
Eso no es simplemente una novela, es un sistema. Y gracias a ese sistema, 4 siglos después, Don Quijote sigue vivo. No como una pieza de museo, sino como una máquina que continúa en funcionamiento. Empecemos. En mi prólogo de 1605 dejé que la autoría flotara entre un morisco, un mercado y yo mismo. Ahora llega este señor de Miami, vestido como un banquero de 1960, para decirnos que todo era un módulo intercambiable. Confiésenme, lectores, ¿no les da curiosidad ver qué otra cosa quiere desarmar? Adelante, ingeniero. Cervantes comienza con una maniobra sorprendente. En el prólogo no se presenta como autor soberano. Nos cuenta una historia de cómo encontró la historia. El texto procede de un manuscrito supuestamente árabe, escrito por Cide Hamete Benengeli. Después aparece un traductor, después un editor, después Cervantes. Fíjense en la especificidad. Cervantes no dijo, alguien en Toledo le vendió un manuscrito. Dice, hallándose un día en el Alcaná de Toledo, un muchacho le vendió unos cartapacios y papeles viejos. La especificidad es una estrategia. Cuando más concreto es el detalle, más real se vuelve la ficción. Los arquitectos narrativos entienden este principio con grandes afirmaciones, sino con pequeños detalles precisos. La consecuencia es radical. La autoría deja de ser una fuente única y se convierte en una estructura compuesta por múltiples capas. El origen de la historia es desplazado continuamente. Cervantes convierte la procedencia en parte del relato. Desde la perspectiva de Storyware, esto equivale en transformar la autoría en un módulo intercambiable. El sistema continúa funcionando aunque cambiemos la procedencia de la información. Lo importante ya no es quién cuenta la historia, sino cómo se mantiene la continuidad entre las distintas capas narrativas. Esta misma lógica aparece aunque cambiemos la procedencia de la información. Lo importante ya no es quién cuenta la historia, sino cómo se mantiene la continuidad entre las distintas capas narrativas. Esta misma lógica aparece, cada nueva versión modifica el marco narrativo, mientras que preserva el núcleo de la experiencia. Cervantes ya estaba jugando con esta posibilidad en 1605. Imaginen 3 placas de vidrio apiladas verticalmente. En la placa superior, Cervantes, el compilador. En la placa intermedia, el traductor morisco y el editor del Mercado de Toledo. En la placa inferior, el manuscrito original de Cide Hamete Benengeli. La historia del Quijote no descansa sobre una única superficie sólida. Flota a través de múltiples planos operativos, desconectados entre sí. El sistema no requiere un suelo, requiere una interfaz.
Y Cervantes construyó esa interfaz en el prólogo de 1605. Autoría modular, continuidad preservada, origen desplazado. Es el primer pilar de la arquitectura cervantina. Veamos ahora qué ocurre cuando esa arquitectura se ve obligada a interrumpirse. Dejé la historia justo cuando las espadas estaban en alto. Una crueldad calculada, lo admito. Pero este ingeniero de sistemas insiste en que fue una demostración de preservación de coherencia. A mí me pareció simplemente buen teatro. Juzguen ustedes mismos. Uno de los momentos más extraordinarios de toda la novela, cuando Don Quijote combate contra el vizcaíno. El enfrentamiento está en pleno desarrollo. Las espadas están en alto. El desenlace parece inminente. Entonces ocurre algo insólito. El narrador declara que el manuscrito termina exactamente en ese punto. No puede continuar porque no posee el resto de la historia. No dice el manuscrito termina. Dice que no pudo conseguir más. El fracaso es personal. La limitación es suya. Es una confesión extraña y maravillosa. La mayoría de los autores habrían ocultado esa transición. Cervantes la exhibe. La ruptura no es un defecto, es una demostración. La narración experimenta una interrupción, localiza una nueva fuente de información, reconstruye el contexto y reanuda la ejecución. La reparación misma se convierte en contenido narrativo. En el capítulo siguiente, el narrador encuentra casualmente un manuscrito árabe en Toledo. Contrata a un traductor, recupera la información faltante. La historia continúa exactamente a donde había sido interrumpida. Desde una perspectiva de sistemas, estamos observando un mecanismo explícito de preservación de coherencia. Desde una perspectiva literaria, estamos observando una de las formas más tempranas de metaficción, consciente de sí misma. Imaginen una falla geológica en medio de una montaña. La trayectoria narrativa asciende hasta la cumbre, las espadas en alto, y luego cae abruptamente al vacío. La interrupción no es un desvanecimiento gradual, es un corte vertical. Luego, desde el fondo del cañón, el narrador encuentra una nueva fuente de información, el mercado de Alcaná, y tiende un puente para reanudar la ejecución. Muestra cómo un sistema gestiona una interrupción total recurriendo al espacio geográfico real para construir un puente y reanudar el estado. Interrupción, localización, reconstrucción, reanudación. Ese es el segundo pilar. Pero ¿qué ocurre cuando la amenaza no es interna, sino externa? En 1614, un impostor llamado Avellaneda quiso robarme a mis personajes. Yo los salvé enviándolos a Barcelona. Hoy, este caballero de la IBM, de la arquitectura de sistemas, dice que fue un recálculo de trayectoria en tiempo real.
Yo diría que fue pura desconfianza. Pero escuchen, a veces los ingenieros tienen razón, aunque no lo parezca. En 1614 aparece una secuela apócrifa firmada por Alfonso Fernández de Avellaneda. Lo extraordinario no es la existencia del libro falso. Lo extraordinario es la respuesta de Cervantes. En lugar de ignorar la intrusión, la incorpora en la novela. Los personajes conocen la existencia del falso Quijote. Hablan sobre él, lo critican, lo evalúan. En un momento decisivo, Don Quijote descubre que la versión apócrifa afirma que viajará a Zaragoza. Entonces toma una decisión memorable. No irá a Zaragoza, irá a Barcelona. Cervantes podría haber narrado la decisión indirectamente. En lugar de eso, pone en boca de Don Quijote la frase directamente. No iré a Zaragoza, iré a Barcelona. El personaje mismo corrige la ruta. La ficción responde en tiempo real a una amenaza externa. La historia adapta su comportamiento. La ruta narrativa es recalculada. Aquí encontramos uno de los ejemplos más sorprendentes de lo que podríamos llamar adaptación en tiempo de ejecución. El sistema detecta una entrada externa y modifica su trayectoria sin perder coherencia interna. Pocas obras del siglo XVII muestran semejante autorreflexión narrativa. La topología es clara. Un campo de fuerza interrumpe la trayectoria de un vector forzando el cálculo de una nueva ruta. Una ruta proyectada hacia el este en dirección a las coordenadas de Zaragoza. De repente, aparece un módulo hostil y corrupto en ese terreno, el libro falso de Avellaneda. La trayectoria de Quijote y Sancho se desvía instantáneamente, creando un nuevo vector de cresta que desciende directamente hacia Barcelona. Demuestra el recálculo de la trayectoria en tiempo real, en respuesta a peligros ambientales externos. Corrección canónica, recálculo de ruta, preservación de integridad. Este es el tercer pilar. Hemos visto autoría modular, interrupción reparable y defensa externa. Ahora veamos qué ocurre cuando el sistema se encuentra con algo que no puede o no quiere resolver del todo. En la cueva de Montesinos dejé algo que no me atrevía a explicar del todo. Un sueño, una visión, quizás una mentira piadosa. Pero aquí viene este señor Abello, con su traje de raya diplomática, a llamarlo módulo de verdad indeterminada. Vamos a ver si logra determinar lo que yo preferí dejar flotando. En el capítulo 23 de la segunda parte, Don Quijote desciende a la cueva de Montesinos. Lo que encuentra allí pertenece a una categoría distinta de experiencia narrativa. Aparecen figuras legendarias. Durandarte permanece conservado por siglos después de su muerte. Su corazón ha sido extraído. Desfilan figuras fantasmagóricas encabezadas por la desconsolada Belerma. El tiempo parece suspendido.
las leyes ordinarias de la realidad dejan de aplicarse. Cervantes describe un corazón en salmuera, envuelto en un pañuelo. Es grotesco, es absurdo, pero también es extrañamente concreto. La imagen del corazón preservado materializa la función del episodio, conservar una verdad cuya naturaleza permanece indeterminada. ¿Fue un sueño? ¿Fue una visión? ¿Fue una mentira? ¿Fue una alegoría? ¿Fue una experiencia sobrenatural? La novela se niega a resolver el problema. El episodio funciona simultáneamente bajo múltiples interpretaciones posibles. Además, la atmósfera anticipa elementos que siglos más tarde asociaríamos con la literatura gótica: espacios subterráneos, apariciones, cuerpos preservados, temporalidades alteradas y una incertidumbre radical respecto a la naturaleza de la experiencia. Mucho antes de que Horace Walpole publicara El Castillo de Otranto, Cervantes ya estaba explorando los elementos que definirían la literatura gótica. La Cueva de Montesinos es, en cierto sentido, un episodio gótico avant la lettre. Desde la perspectiva de Storyware, la cueva funciona como un módulo de verdad indeterminada. Puede ser interpretada desde distintos marcos sin que el sistema narrativo colapse. La topología es un cono subterráneo invertido, un profundo sumidero donde las leyes físicas del paisaje superior se disuelven. El terreno alpino de gran magnitud desciende abruptamente hacia una oscura cuenca cavernosa de baja densidad. En el fondo de este sumidero se encuentra un punto de elevación indeterminada que flota simultáneamente entre la leyenda mítica, el corazón de Durandarte y el absurdo detalle prosaico, la sal en el pañuelo. Visualiza un módulo polimórfico tipo caja de arena, donde coexisten múltiples estados de verdad sin que el terreno circundante colapse. Verdad superpuesta, estado indeterminado, coexistencia sin colapso es el cuarto pilar. Y ahora el sistema completo. 4 casos. 4 veces que este ingeniero ha desarmado mi obra como si fuera un reloj suizo. Y yo, que nunca supe leer un plano, me pregunto, ¿y si todo esto no fuera más que un juego? ¿Y si el verdadero módulo reutilizable no fueran mis personajes, sino los lectores que siguen buscando sentido donde yo solo puse humor? Volvamos a los 4 mapas. El de auditoría modular nos mostró capas de vidrios flotantes. El de interrupción nos mostró una falla tectónica que el sistema repara, exhibiendo la ruptura. El de Avellanedas nos mostró un recálculo de ruta en tiempo real. Y el de Montesinos nos mostró un sumidero donde múltiples estados de verdad coexisten sin colapsar el terreno circundante. En ingeniería de sistemas llamamos a esto tolerancia a fallos, hot swapping de componentes, enrutamientos adaptivos y estados superpuestos. Cervantes no usa estos términos.
pero su arquitectura los ejecuta. La conclusión es simple. Cervantes no disponía de la palabra transmedia, tampoco de la palabra storyware. Sin embargo, construyó una arquitectura narrativa capaz de sobrevivir manuscritos interrumpidos, secuelas apócrifas y descenso a mundos oníricos. Creó componentes que podían intercambiarse, redirigirse y reinterpretarse sin romperse. Eso no es simplemente una novela, es un sistema. Y gracias a ese sistema, 4 siglos después, Don Quijote sigue vivo. No como una pieza de museo, sino como una máquina que continúa en funcionamiento. No funciona como una pieza de museo, funciona como un sistema. Gracias, quedo a su disposición para sus preguntas. Hombre, pues sigue leyendo.